Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica de TED de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompañe en este episodio el gran arquitecto Michel Rockin, que nos habla no solamente de arquitectura, nos habla de temas increíbles como ligereza en la operación, como flexibilidad, como impulsar equipos, como la sociedad, su análisis, el por qué generar una arquitectura diferente. Les va a encantar, es un gran episodio y nos dejó muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. Disfrútenla muchísimo. Hola a todos, es un honor hoy estar grabando, estamos muy contentos de este nuevo episodio y bueno, déjame les cuento que hoy nos acompaña un super arquitecto y estamos bien contentos de que nos haya aceptado la invitación, Michel Rockin. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Obviamente, y muchos de ustedes ya lo ubican, pero también quizá hay personas en España que igual y tengan alguna idea, pero déjenme les cuento que Michel, bueno, pues ha sido nombrado como uno de los impulsores y de los grandes creadores de los últimos años. Lo ha nombrado la revista Forbes, el New York Times. Ha hecho una arquitectura increíble, ha tenido unas experiencias en el extranjero también asombrosas con unos proyectos también de gran impacto. Entonces, bueno, no solamente es lo que los medios dicen, sino también lo que él ha hecho para ganarse ese lugar dentro de la arquitectura mexicana. Y bueno, pues hoy estamos súper honrados de tenerte aquí, Michel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un placer. Saludos hasta España, desde México. Muy buenos amigos por allá. Y nada, muy contento de poder como platicar diferentes experiencias y nada, un placer. Gracias. Genial. Pues bienvenido también, bienvenido desde aquí, desde España. Y yo creo que para comenzar el podcast puede ser súper interesante a lo mejor que brevemente les ubiques un poco a la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no te conocen, cuál es el trabajo que realizas ahora mismo en la empresa, qué tipo de proyectos estáis realizando, a qué tipo de retos os estáis enfrentando, ¿no? Para poner un poco a la gente en situación de cómo es un poco el día a día dentro de tu empresa. Bueno, yo actualmente regresé a México, estuve colaborando, apoyando a WeWork en algún momento, lo cual mantenía mi oficina en México y viajaba a Nueva York muy seguido durante 2 años. En febrero ya me regresé completamente al DF, aquí a la Ciudad de México, y acá estoy ya a full con todos los proyectos que traemos. La oficina, prácticamente, bueno, soy el fundador de Rockin Arquitectos, y nada, el que jala ahí que las cosas funcionen a todos lados, pero somos una empresa que se ha dedicado a no especializarnos en ningún tipo de arquitectura. No creemos en la especialización per se, de volvernos los arquitectos que solamente hacemos residencial, porque nos lo hubiéramos limitado a etiquetarnos solos a eso, ¿no? Entonces, creemos que hay proyectos que valen la pena explorar todas las posibilidades, lo cual no quiere decir que no nos juntemos con especialistas para atacar cada proyecto. Cabe mencionar que una cosa interesante que yo hice aproximadamente hace 6 años es que de ser una oficina como muy grande, y a lo mejor me estoy adelantando otras preguntas, Antonio, pero éramos una oficina de casi 50 personas. Llegó un momento que yo no quise crecer ya más en ese aspecto, porque quería que siempre se sintiera como una oficina como muy familiar, muy de casa, muy un equipo como mucho más unido. Y también me di cuenta que empezaba a salirse gente de mi oficina para emprender ellos solos y ellos hacer sus propios proyectos de arquitectura. Con el tiempo también me di cuenta que ellos, al independizarse, tenían un proyecto que a lo mejor arrancaban la oficina, pero después ya no había mucho seguimiento y se les complicaba un poco el tema de financiar su despacho. Entonces lo que traté de hacer es yo reducir mi despacho al mínimo para quedarme con un equipo aproximadamente de 6 personas, y en lugar de volver a contratar a gente que estuvo en mi oficina en algún momento y que vinieran de empleados, ahora más bien me asociaba con ellos y los metía como partners, ¿no? Entonces, con 4 o 5, ahorita somos 6 personas como del core team, podemos manejar alrededor de 180 personas porque trabajamos con 6, 7 oficinas
que eran ex empleados nuestros, que me encanta ahora, uno, poderles dar un crédito en el proyecto como asociados, y dos, darles una mejor economía para que les vaya mejor económicamente a ellos. Entonces, es un win-win para todos, y ese es como el modelo que hoy tengo de oficina, que es curioso porque mucha gente dice, ay, es modelo post-pandemia. Le digo, no, bueno, lo traemos desde hace como 6 años, ¿no? Porque ya veíamos lo complejo que era mantener una oficina también de ese tamaño en algún momento, ¿no? Súper complejo una oficina de más de 50 personas. Qué interesante que encontraste este modelo, porque como tú bien dices, es win-win y eso es fabuloso, porque no lo vemos tan seguido. Y en ese sentido, Michelle, yo quisiera preguntarte, porque esto que nos platicas es tu parte creativa, o sea, es tu parte de desarrollar tu creatividad en el sentido de cómo desarrollo al equipo, cómo me acerco al equipo y cómo creo otros equipos de trabajo. Y eso es creatividad, no solo, o sea, la creatividad de muchas formas. Y de la misma forma, quisiera que nos contaras cómo es que en el momento que te llegan proyectos, ¿no? Y que estás evaluando el proyecto, que te llega un cliente, pues debes de usar tus metodologías, porque vimos tus metodologías, Antonio y yo, y nos metimos, ¿no? A ver cómo era tu metodología, que es muy diferente tu metodología a las metodologías que están por ahí. ¿Cómo es que abordas los proyectos? ¿A partir de qué ángulos? ¿Qué es lo que analizas, ¿no? En ese sentido de tu pensamiento de abordar el reto para encontrar el proceso creativo para cada proyecto. Mira, es interesante porque en algún momento siempre sentí que faltaba algo más que la pura arquitectura. O sea, esa es la realidad. Siempre pensé que el discurso o el diálogo con un cliente cuando se acercaba con un proyecto, sentía que me quedaba corto con una solución simplemente arquitectónica. Entonces, ¿qué acabé haciendo? A muy temprana edad empecé a juntarme o le pedí a amigos que vinieran a darme su opinión sobre el proyecto que estábamos trabajando, ya sean sociólogos, urbanistas, economistas, o sea, gente que tenía como otra perspectiva de ese proyecto y que podía darme como otro insight que tal vez el arquitecto no lo podía ver, ¿no? El arquitecto estaba más concentrado en resolver metros cuadrados en un tema de función, pero no estaba entendiendo qué estaba pasando con el contexto a nivel de, sociólogos o hasta qué estaba pasando con el gobierno en su momento. Entonces yo empiezo invitando amigos que obviamente no había dinero, les decía, oigan, vengan a ver, los invito a comer después o nos vamos por unas cervezas o a ver qué hacemos. Y con el tiempo me fui dando cuenta que era importantísimo tener un equipo interdisciplinario, que con el tiempo ya pude empezar a meter a un equipo, obviamente ya pagado, donde le decía al cliente, a ver, esto es lo que tú quieres, dame chance de hacer un pequeño como taller de afinar ese programa, a ver si es el que queremos. Entonces, más que empezar a diseñar, empezábamos a diseñar una estrategia de negocio para que entonces el proyecto funcionara. O sea, negocio para el cliente, pero una estrategia de impacto también para nosotros, de qué le podíamos regresar a la comunidad. Y entonces de esa manera saber si teníamos el proyecto adecuado que queríamos hacer. Si sentíamos que el cliente no estaba dispuesto a darle nada a la comunidad, pues nos alejábamos del proyecto. Si sentíamos que el cliente tenía algunas dudas de otras cosas, lo tratábamos de asesorar. Y de esa manera siempre he dicho que yo me siento mucho más cómodo siendo el consejero de mi cliente que simplemente el diseñador. O sea, cuando te vuelves como el advisor, el cliente te tiene de la mano todo el tiempo porque no quiere soltarte, porque le estás dando los mejores consejos, no desde la parte del ego arquitectónico, desde la parte de le armaste un equipo interdisciplinario y este equipo interdisciplinario te está dando su mejor visión en todos los aspectos y te estamos cuidando. Entonces, cuando el cliente lo logra apreciar, es cuando empiezan a suceder proyectos como el Foro Boca, la Cineteca Nacional, como otros proyectos que, aunque parezcan como encargos simplemente arquitectónicos, hay una estrategia del negocio, o sea, una estrategia del proyecto, una estrategia de diseño antes de empezar el proyecto. Bueno, y se nota bonito, o sea, esto que dijiste del Foro Boca me recuerda muchísimo porque Ariel Rojo estuvo con nosotros y nos platicó justo la mancuerna que hizo ahí para generar todo el espacio público y cómo el foro, ¿no? O sea, está relacionado con mil y una otras cosas que pudieron hacer este espacio público y que la gente se lo apropiara. Entonces, sí, simplemente escoger el lugar, ¿no? Creo que aquí una de las cosas importantes, Carla, es que tuvimos la suerte de poder ir con Miguel Ángel Yunes, el alcalde de Boca del Río, y seleccionar el lugar. Entonces, de todos,
había un lugar donde estaban las casas más bonitas de Boca del Río, ya sabes, así para que salieran caminando a su foro. Y le dimos varias vueltas y dijimos, no, vámonos a la zona más deteriorada, a la zona que necesita más una efervescencia urbana que le pueda dar una especie de detonador que haga que la zona empiece a cambiar usos de suelo, que le metan dinero a las banquetas, la iluminación, o sea, como toda la parte del proyecto. Y el Foro Boca siempre se presentó con la escollera, por ejemplo, con las plazas públicas, o sea, nunca se presentó como un objeto suelto. Está aquí y esta escollera que hoy, me acuerdo cuando fuimos de las primeras veces, había botellas rotas, pañales, o sea, estaba bastante mal y aún así había pescadores. Pues bueno, la intención era con el Foro Boca poder renovar esa escollera, meterle iluminación, un pavimento, y hoy por hoy se vuelve una plaza donde toda la gente va a hacer desde yoga, bicicleta, independientemente de entrar al foro. Lo mismo que Cineteca, ¿no? La Cineteca está llena de gente que va a pasar el día a leer un libro, a utilizarlo como un espacio público, que eso para mí es de las cosas más virtuosas que puede tener un proyecto, ¿no? Súper interesante justo todo esto que nos estás comentando y de este proyecto concreto, que además ya lo abordamos también con Ariel y creo que es fundamental. Y has tocado un montón de cosas que tengo aquí apuntadas, súper interesantes también para comentar. Y es que efectivamente me parece muy inteligente ese movimiento de poder tener una estructura mucho más ágil, sobre todo en estos tiempos post-pandemia que hemos visto, aunque tú lo lleves haciendo ya antes de la pandemia en muchos años, pero ahora hemos visto que es incluso más fundamental esa parte de estructura ágil dentro de las empresas. Y estoy seguro también que hay muchísimos retos dentro de tener una estructura como la que tú tienes, porque estoy viendo ya retos en la parte de asesorar a nivel estratégico a los clientes, que es algo que yo también hago personalmente, porque nosotros tenemos que dar siempre un paso para atrás para entender el porqué del proyecto, porque si no, al final vas sin cimientos y sin fundamento y de ahí solo puedes ir para abajo. Pero cuando tienes que entender esa parte estratégica de los proyectos y además coordinar estos equipos multidisciplinares, y además incluso coordinar diferentes despachos, por así decirlo, con tus partners y asociados, cuéntanos un poco a qué retos te enfrentas, ¿no? Porque creo que aquí hay dos temáticas muy interesantes. Siempre se habla de la parte de gestionar clientes, que tiene sus dificultades, pero creo que es aún más difícil gestionar personas. Y todos los que hemos estado al frente de organizaciones, pues creo que también lo hemos visto, ¿no? Entonces, me encantaría saber un poco a qué retos te enfrentas tú con esta estructura, con estos equipos interdisciplinares, con esta metodología y cómo lo abordas. Mira, obviamente hay retos. Una de las cosas que más me interesaba a mí era cambiar como cosas que yo veo en México que no me gustan, que es un tema como cuando alguien está creciendo, como que todo el mundo trata de jalarlo para abajo, ¿no? Entonces aquí era como a través de una práctica, de una profesión, podemos hacer una plataforma que funcione para que yo le pueda presentar, por ejemplo, mis clientes a despachos nuevos. Que el primer conflicto que pueda haber es que el cliente se vaya con el despacho nuevo, ¿no? Te diga, ya me presentaste este equipo, gracias, me voy con ellos, ¿no? Siempre está la puerta abierta, no tengo ningún contrato leonino así de que no puedo decir. Pero, ¿por qué? Porque me gusta presentar talento, porque me gusta presentar oficinas nuevas con mis clientes, ¿no? Con las personas que llevo trabajando ya mucho tiempo, pues ya la relación es muy fluida, ¿no? Ya hay una dinámica increíble, trabajamos muy bien. Por ahí sí hubo algún despacho que de repente quiso hacer alguna cosa, pues obviamente dejas de trabajar con ellos, o sea, trabajas con la gente que quiera colaborar, trabajar en equipo y sumar esfuerzo, ¿no? Entonces, una de las cosas complicadas al principio era explicarle al cliente que lo iba a trabajar con otro despacho asociado conmigo, ¿no? Porque decía, ¿pero cómo? Digo, bueno, es que era mi personal que ahora tiene su oficina y a manera de apoyarlos quiero trabajar con ellos. Entonces me decían, bueno, pero tú eres el responsable. Digo, sí, yo soy el responsable, nosotros hacemos toda la parte de diseño, pero ellos, imagínate que es mi project manager, pero en lugar de estar en mi oficina, está en su oficina con un equipo que él tiene que son de lo mejor. Entonces, como va su nombre de por medio y como lleva una economía mejor que la que él podría cobrar, es como un project manager en esteroides, ¿no? O sea, no tengo que estar detrás de ellos porque ellos ya saben qué hacer, son profesionales. Y es una manera de hacer como una especie como de networking entre oficinas que ya tienen un nivel para no estar de niñera detrás de ellos, ¿no? Porque creo que esa es la parte más complicada. Ahora, el reto es que a través de mi oficina yo tengo que representar los proyectos de la misma manera. O sea, no importa con qué oficina lo trabaje, tiene que ser una representación de Rojkin Arquitectos
que se vea igual, sin importar si trabajé con X, Y o Z. Entonces, por un lado, eso es más complicado, está muy bien. Y por otro lado, una de las cosas que he querido hacer, que tampoco ha sido fácil, es generar una especie como de open source. Si trabajo con 6 o 7 oficinas, si alguien tiene el mejor contrato para trabajar con gobierno, lo quiero pasar a todos para que todo el mundo lo tenga. Si alguien tiene un nuevo software que ayuda a alguna forma de hacer mejor representaciones, me encanta que todas las oficinas sepan. Entonces, un poco el pedirle a las oficinas con las que trabajo es, ¿qué traes a la mesa? O sea, bienvenido, vamos a trabajar y piensa tú qué le puedes aportar a los otros equipos, ¿no? Porque, pues, por supuesto que los presento y me encanta que uno sepa que estoy haciendo un proyecto con uno y otro con otro. Que, a ver, eso es lo que yo vi también en oficinas grandes. Las oficinas grandes que tenían, no sé, 100, 200, 300, 400 personas, hacían estos mini equipos. Llegaba un proyecto y era un project manager con un equipo de 20, 30 personas y era como una mini oficina dentro de la oficina. Entonces yo digo, en lugar de yo cargar esa mini oficina en mi oficina, ¿por qué no lo haces abierto, no? Y lo que está interesante es que ahora estamos empezando a tener, pues, peticiones de despachos internacionales que nos dicen, oye, ¿yo puedo ser una de esas firmas en mi país? Yo digo, wow, está increíble, ¿no? Entonces, creo que lo más complicado, es más, no diría complicado, las generaciones nuevas están mucho más acostumbradas a compartir información y a colaborar. Las generaciones anteriores eran un poco más celosas y no quieren compartirte metodologías, no te quieren compartir, y poco a poco, ¿no? Es enseñarles como, entre más, por eso el famoso open source, ¿no? Cuando hay este open source donde el conocimiento tendría que ser colectivo para que aprendamos más rápido a hacer lo que hacemos, creo que eso es lo que más me gusta de este proceso en el que estoy hoy, ¿qué información podemos compartir para que los despachos jóvenes puedan crecer más rápido a donde estamos los que ya llevamos más tiempo en el medio, ¿no? Wow. Estoy wow. Qué delicia escuchar eso, Michelle. O sea, es delicioso escuchar cómo empujas y cómo conectas, que creo que es una de tus grandes virtudes. O sea, hablar de Michelle es eso, hablar de Michelle es conexiones, hablar de Michelle es ver cómo genera estas relaciones, que eres un gran arquitecto, pero esta parte de conectar, creo que es tu drive, ¿no? Y finalmente el que se empujen a nuevos despachos me parece delicioso. Y esta forma en la que lo estás haciendo, felicidades. Ahora, por otro lado, Michelle, este es el reto con tus al interior, con todo esto que estás gestionando de relaciones y conexiones, y me encantó esto que dijiste, que traen a la mesa, me fascina. Y cuando entras ya con el cliente, ¿no? Y cuando ya estás con el cliente, ahí hay otro tipo de retos. Obviamente uno de los retos es que digan, ok, sí colaboro con estos despachos que tú traes y está bien y lo acepto. Pero muchas veces también llegan los clientes con ideas preconcebidas de cosas que piensan que así se tendría que hacer, con ninguna estructura base o con cosas idealizadas, ¿no? Pensando en que voy a llegar con el arquitecto y le voy a decir, quiero uno igual a este, no, o quiero esto, o vi esto y lo quiero así. A partir de ahí, ¿tú cómo agarras los retos? Es decir, ¿cómo empieza ese proceso creativo de hablar con el cliente y ver, orientarlo hacia los advices que tú le das, que nos acabas de decir, que te vuelves un advisor, hacia que sea un proyecto que verdaderamente sea integral y bueno para el cliente, ¿no? Y hacerle este tipo de cambios o modificaciones, hacerle ver este tipo de cosas. Bueno, primero que nada, creo que somos muy afortunados porque hoy en día vienen muchos clientes como a preguntar qué podríamos hacer para ellos. Pues me encanta porque es como, vi que hiciste esto para no sé quién y esto para quién sabe quién. ¿Qué nos podrías hacer a nosotros? O sea, vienen un poco más ya como con una búsqueda y esa búsqueda es muy buena, ¿no? Los que llegan, porque por supuesto que llegan los clientes con la revista bajo el brazo y sus 300 referencias de Pinterest y demás. Lo primero que hago es como sentarme con ellos a ver si es una idealización de lo que quieren, de una forma de vida que quieren tener o es realmente la forma de vida que tienen. Porque es bien importante como ayudarlos a aterrizar, como a ver, o sea, te imaginas en esta casa, pero nunca has vivido en una casa así. ¿Por qué no más bien platicamos quién eres, cómo es tu familia, cómo es tu relación de familia? Y hay clientes que de repente dicen, pero ¿por qué quieres saber tanto de mí? Bueno, pues es que es tu hogar.
si quieres que hagamos el hogar, que es un traje a la medida para tu familia, pues tengo que platicar esas cosas contigo, porque si no, pues cómprate una casa que esté en el mercado y a ver si te alcanza, ¿no? O sea, como algo que ya te funcione. Y la mayoría de las veces lo entienden perfecto, ¿no? O sea, dicen, bueno, entonces es que de esta imagen lo que me gusta es la calidez. Bueno, calidez podemos trabajarla. Entonces es un poco irlos llevando de la mano y sobre todo en una casa habitación que es como de lo más complejo en términos es lo más personal, ¿no? Y lo más emocional. En proyectos un poco más grandes hay como pues más rango de movimiento y cuando llega un cliente con algo como muy específico, por supuesto que hemos agarrado a clientes y les hemos dicho, esto que tú quieres, está este despacho de este amigo que lo hace increíble, cabrón. Mejor háblale a él porque te lo va a hacer exactamente igual como lo quieres. Cuando quieras explorar como alguna otra cosa, pues ven con nosotros y veremos a qué llegamos juntos, ¿no? Que lo bonito, así como lo que decimos de qué pones en la mesa, en todas las relaciones a lo largo de mi vida y últimamente he tenido como más esa claridad de, si no hay crecimiento, no lo quiero. O sea, si no hay un crecimiento en la relación con mi hija, en la relación con mi pareja, en la relación laboral, o sea, para mí, a eso venimos, ¿no? A crecer y a evolucionar y a ir como pasos hacia adelante. Y lo mismo tiene que pasar con los clientes, o sea, que en cuanto conoces a alguien, ¿qué pasó de esa relación? ¿Hubo un crecimiento de qué forma? ¿Hubo más perspectiva sobre el tema social y cómo los chavos hoy se interactúan? Entonces, por eso estamos en el proyecto que hacemos. Y siempre, la mayoría de las veces, sí acaba habiendo un crecimiento porque por eso hemos repetido clientes en varios proyectos, ¿no? Donde lo que te digo, regresan y te dicen, ay, qué buena onda, porque siempre estamos como atentos a lo que pasa en el mundo. O sea, no nos gusta, digo, creo que tal vez es la mala influencia de que vengo del mundo de la música, pero a mí el tema monotemático de los colegas arquitectos que solo hablan de arquitectura todo el día, bueno, me podría caer de la aburrición, ¿no? O sea, necesito hablar de 40 otras cosas, de filosofía, cine, música, o sea, todo lo que está pasando a mi alrededor, porque eso es lo que realmente me da una perspectiva de qué está pasando en el mundo para poder entender yo quién es el cliente al que voy a estar haciéndole proyectos a la larga, ¿no? Entonces, esta idea de seguir haciendo edificios de departamentos de 3 recámaras para el papá, la mamá, el hijo y la hija. Y digo, ¿cómo? O sea, en este mundo tan diverso hoy, ¿cómo sigues replicando programas que nadie se cuestiona, ¿no? La oficina la hacen igual, los conjuntos los hacen igualitos, así como de cómo las calles no han cambiado. Claro que ya cambiaron con las bicicletas, patinetas, o sea, hay tantas maneras de moverse que no podemos seguir teniendo la misma forma de pensar en los proyectos o repetir programas con los ojos cerrados, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, o sea, yo aprovecho también justo este tema que estás sacando ahora, que me parece súper interesante. Y simplemente como comentario, decirte también que nosotros en España tenemos también esa infraestructura de tener esos partners y que es algo también muy, muy, muy novedoso últimamente y que muchos estudios en toda Europa trabajan con esos partners que luego se asocian para hacer los proyectos. Creo que es una de las tendencias hacia el futuro y es justo el tema que quiero sacar un poco ahora también ahí, porque comentabas que ya no estamos buscando la típica casa con 3 habitaciones para el hijo, el padre, etcétera, etcétera, porque efectivamente el mercado ha cambiado muchísimo, los consumidores también, el entorno, etcétera, etcétera, todo. Entonces, la pregunta es, tú que estás ahí todos los días a pie de cañón viendo absolutamente todo lo que pasa, ¿cuáles podrían ser un poco las macrotendencias que estás viendo o hacia dónde nos estamos moviendo dentro de este ámbito de la arquitectura? Pues yo creo que a arquitecturas más resilientes, ¿no? Arquitecturas más flexibles, arquitecturas más adaptables, cosas que tal vez piensas o diseñas un poco mejor las estructuras para que todo el interior se pueda mover con facilidad. O sea, ve ahorita el lío que tenemos con todos los edificios de oficinas, corporativos gigantes que se hicieron y ahorita en la pandemia, ¿qué va a pasar con todo eso, no? Porque muchas de las compañías ni siquiera quieren regresar a trabajar todos sus empleados. O sea, entender los procesos y lo que está sucediendo creo que es bien importante. Y tendencias que ya las hemos visto sin duda, Antonio, es el tema de la reconexión con nosotros mismos, con el otro, y la relación con el entorno, ¿no? O sea, yo creo que el tema de naturaleza ya no es que la planta está ahí afuera en una macetita, sino cómo meto la vegetación y la naturaleza, que realmente, los conceptos que ya sabemos que se usaban hace ya muchos años, el rewilding, ¿no? Que era cómo traigo vegetación, pero con los animales, con las cosas que pueda tener
una convivencia. El tema de género que se ha vuelto súper elaborado, ¿a quién le diseño, no? Entonces, pues, diseño espacios para que la gente habite. ¿Quién? Pues está abierto a la que la gente lo habite como lo quiera adaptar. Entonces, esa adaptabilidad me parece fundamental para el tipo de familia que quiera tener o la persona soltera con sus perros o lo que sea. Entonces, creo que sí es bien importante el entender también como la parte. Yo soy muy me gusta muchísimo la parte de economías compartidas, ¿no? Yo hace ya alrededor de 14 años vendí mi auto porque salieron las ecobicis en México, que es nuestro sistema de transporte de bicis compartidas. Y me acuerdo que la gente me decía, pero ¿por qué no te compras una? Y le decía, es que no estás entendiendo, no la quiero comprar porque quiero entender y vivir el proceso de que la bicicleta que yo uso y la pongo en la estación es la misma que llega una señora detrás de mí y se sube a la misma bicicleta. Entonces, creo mucho en cosas compartidas, la vivienda colectiva, que creo que va a tener más auge ahora también, donde gente de repente mayor o viuda no quieren vivir en sus casas y prefieren tener tal vez unidades pequeñas, pero con sala comedor un poco más amplia, donde ven más gente, conviven con más y hay como más interacción, ¿no? Empezamos a oír muchísimo digo que a veces me burlo porque digo el fractional ownership, como le dicen ahora. Digo, bueno, ese era el tiempo compartido de mis épocas, ¿no? Pero ahora el que tiene dinero, pues no quiere comprar, o sea, el que es un privilegiado y tiene dinero, y tal vez ya no quiere comprar la casa como la compraba un rico de antes, la compran entre 7 amigos o 10 amigos, ¿no? O sea, como que ya el tema de posesión ha cambiado mucho, ¿no? El por qué tengo que tener un departamento, o sea, por qué me educaron a estudiar, trabajar para poder tener dinero para comprarme mi casa y tener la seguridad de algo. Creo que hemos visto en los jóvenes que la seguridad precisamente es su libertad y no es una posesión, ¿no? Pero bueno, ya. No, está increíble, me encanta. Estoy así de, sigue. Nos metemos ya a otros temas ahí sociales, pero. Oye, Michelle, no, pero fíjate, hablando de esto, tú te atreves, o sea, hay algo que yo identifico en ti que es, te atreves a ser disruptivo, a romper paradigmas, piensas diferente, das esos pasos, estás alerta a ciertas cosas. Y en ese sentido, creo que muchas veces hay muchos paradigmas sociales, inclusive miedos que nos rodean, o el mismo arquitecto o el mismo creativo tiene miles de miedos, ¿no? Para atreverse y hacer cosas diferentes, para plantear y salirse un poco de la estructura, ¿no? De los cánones que marcarían que así tendría que ser, porque así tiene que ser. Entonces, en ese sentido, tú, ¿qué aconsejas? ¿Cómo perder el miedo a crear algo diferente? Pues creo que la parte más importante en ese aspecto es que a veces, yo lo veo con mis estudiantes, ¿no? Mis alumnos en las diferentes universidades que he dado clases, que a veces les da miedo traer a la mesa quienes son. Como que se empiezan a inventar un personaje arquitectónico de diseño, agarran partes de revistas y de cosas y no se dan cuenta que lo más importante que tienen es de dónde vienen. O sea, quiénes son y de qué familia vienen, cómo ven la vida. O sea, en el momento que eres capaz tú de enseñar una perspectiva diferente por cómo tú ves la vida, creo que en ese momento es cuando la gente viene a ti por lo que tú haces. Porque no es que estás tratando de imponer un estilo, no estás tratando de imponer alguna cosa que te digo, viste o agarraste de algún lugar. Es como, oye, yo veo esto interesante. Por eso para mí, te digo, no es coincidencia que venga del mundo de la música, ¿no? O sea, nosotros nos firmó la compañía disquera cuando yo tenía 19 años. Entonces, haber grabado 4 discos en esa época, a los 19, y cosas que viví y relaciones con los cineastas que hacían nuestros videoclips, los diseñadores gráficos que hacían las portadas de disco. O sea, me metí en un mundo de creatividad increíble desde muy joven. Entonces, realmente a mí me empezaba a llamar mucho la atención las personas, los creativos, que no importa el arte en cual se desenvuelven, metían quién eran detrás. O sea, que había una congruencia entre lo que hacían y quién eran.
donde no había me pongo el saco de arquitecto y entonces ahora soy el arquitecto que opera y luego me lo quito y soy el papá y juego conmigo. Es como, pues soy todo, ¿no? O sea, soy este arquitecto, papá, músico, amigo, y entonces no, esa congruencia creo que es importante empezar a potencializarla. Si naciste en el Estado de México, en provincia, si naciste en Madrid, ¿qué traes como ojos frescos porque viviste en otra cultura, en otro lugar, que puedas traer a la mesa? Y simplemente, te digo, cuando hay clientes capaces de escuchar, cuando dices, oye, ¿viste esta tendencia que está pasando en este lugar? Todavía no llega a México, pero vale la pena que le echemos un ojo, ¿no? Y digo, la mayoría, cuando enseñas como casos muy concretos, digo, no me tengo que ir tan lejos, pero el caso, por ejemplo, de Kodak y Instagram, ¿no? Cuando Kodak de repente decía, no, Kodak nunca va a tronar, Kodak es el número 1 en el mundo, pues si no tienes los ojos abiertos y una claridad de lo que pasa en el mundo, pues te quedas, ¿no? Así como si hoy pues no habláramos de criptomonedas o NFTs o los DAOs, pues la gente es como, si alguien te dice, ¿de qué es eso? ¿De qué me hablas? Digo, bueno, pues aguas, cabrón, porque digo, hay un mundo que está pasando, que está descentralizado, que a lo mejor te puede dar una sorpresa a la larga y que te va a cambiar todo tu modelo de negocio centralizado, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante como de dónde viene cada uno y tu forma de entender el mundo, tu forma de absorber esa información y poderla procesar para tratar de tomar decisiones sobre qué viene y qué cosas van a acabar siendo relevantes o no. Sin duda, o sea, estoy muy de acuerdo contigo en esos dos puntos, ¿no? En ese punto de tener que mantenernos siempre actualizados e informados de todo lo que está pasando, porque al final creo que tanto como personas como empresas hay que saber adaptarse para poder aguantar también a las próximas burbujas, ¿no? Porque al final ya creo que ya no existen modelos de negocio blindados que puedan aguantar centenares de años, sino que como está cambiando todo, pues tenemos que cambiar con ello, ¿no? Y creo también que puede ser súper interesante para ir cerrando ya también este capítulo, que me está encantando, que podamos cerrar con 3 consejos que le quisiese recomendar a toda esta gente que nos escucha, que son empresarios, que tienen sus despachos de diseño, de arquitectura, de estrategia. Tú que estás también pues con tantos partners y que has visto crecer, subir y seguramente también bajar a un montón de empresas dentro de este sector creativo, ¿qué 3 consejos o qué 3 puntos crees que pueden ser fundamentales hoy en día para crecer un estudio? Pues lo que decíamos ya en un principio, que era como esta parte resiliente, ¿no? O sea, tener una resiliencia, tener una ligereza de operación, o sea, la operación que sea como muy ligera en cuanto a costo personal, robustez, el tamaño de la oficina, como tratar de hacernos más flexibles, porque creo que esa flexibilidad, simplemente con la pandemia, poder contratar a una persona en otra parte del mundo y ya con la pandemia comprobamos que podemos trabajar de cualquier parte del mundo. No necesitamos estar físicamente en un espacio. Claro que la parte física es una delicia y es una riqueza, estar ahí peloteando en tiempo real y en persona, pero primero darnos cuenta lo afortunados que somos de haber tenido una casa donde estar y que hoy estamos vivos y estamos acá, pero pudimos comprobar que podíamos trabajar, ¿no? Entonces, yo diría, tratar de mantener un núcleo de oficina lo más flexible posible y una apertura de colaboración. Ojo, Antonio, porque la apertura de colaboración no es fácil y hay mucha gente que dice que colaboran y son unos dictadores, ¿no? Así de, claro que vamos a colaborar, pero yo quiero mi proyecto así. Eso no funciona. El único crecimiento real para poder colaborar es que estés abierto a una colaboración, donde estés abierto a ideas de otros para poder procesar como el trabajo. Y el que no lo ve así se está perdiendo de la riqueza de tantas cabezas, de tantas mentes brillantes, que me parece que yo no lo podría hacer de ninguna otra forma, porque de cada persona con la que trabajo aprendo. Y aparte, no solamente aprendo de esa persona, me llevo esa riqueza y la comparto a la otra persona. Entonces, hay como una sinapsis, si fuéramos neuronas, hay una sinapsis entre todo lo que está pasando que genera un movimiento que lo ves en México con chefs, con cineastas, con gente que la verdad es que a mí me enorgullece. Entonces, yo creo que, porque también tengo amigos que tienen oficinas de 600 empleados, ¿no? Wow, mis respetos, pero yo no sé si el momento y la vida hoy está para tener unas oficinas de ese tamaño, ¿no? Creo que cada quien escoge como su camino, pero yo digo, flexibilidad ante todo y capacidad de colaboración, ¿no?
Buenísimo, me encanta. Y sí, colaborar es estar abierto a las diferencias, a las diferencias culturales y a las diferencias que tengo con el otro, porque ahí está la riqueza, nada más que nos han enseñado culturalmente que todos tenemos que pensar igual y coincidir, y cuando justo en las no coincidencias es donde viene la parte rica, donde el otro me puede sumar absolutamente toda su experiencia. Entonces estoy totalmente de acuerdo con esto que nos acabas de decir, Michelle. Oye, y Michelle, para cerrar el episodio, que mira, yo podría quedar aquí 2 horas hablando contigo, está súper delicioso esto. Vale. Es un placer escucharte. ¿Qué le puedes recomendar a la comunidad de algo que tú hayas leído, visto, probado, experimentado, que digas, a ver, esto a mí me ha sumado bastante? Por favor, háganlo, dense la oportunidad. ¿Qué recomendarías? Pues hay varias cosas, digo, hablando de libros, que digo, acá traigo miles de cosas. Hay uno buenísimo que leí hace poquito de Michael Singer, que se llama The Surrender Experiment, el experimento de la rendición, de rendirse. Y me parece buenísimo porque te habla precisamente un poquito de cómo tu cabeza brinca a tomar ciertas acciones cuando de repente dices, a ver, espérate, o sea, como ríndete ante la experiencia y trata de entender la experiencia. O sea, creo que es un libro que les va a gustar mucho. Buenísimo. Y hay un podcast que acabo de escuchar precisamente ayer, que me salí a correr. Bueno, yo soy fan de el que le gusta escuchar podcasts. Sam Harris es de mis favoritos. Luego también está Rich Roll, que también tiene podcasts muy buenos. Pero hay uno de Joe Rogan que se llama The Joe Rogan Experience. Y hay uno donde invita a Tristan Harris. Tristan Harris es el cuate que hizo Social Dilemma. Y no sé si se acuerdan, pero este cuate que trabajaba en Google y que escribe la película Social Dilemma, que te dice hacia dónde van las películas de redes sociales. Y él pide a Joe Rogan ir otra vez con él. Hablar de lo que no hemos visto, que dejó como inconcluso en la película. O sea, la película te alarma un poco de todo el tema de las redes sociales y lo catastrófico que dejó mucha gente que no tenía malas intenciones, pero que creció y se salió de las manos. Y este podcast dura 3 horas, para que tengan paciencia, pero está buenísimo porque sí te da un panorama donde dices, aguas con esto que ni siquiera hemos visto, de lo que está pasando y lo que va a generar esto a futuro. Entonces, me parece muy interesante ese podcast cuando tengan tiempo. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Yo justo lo acabo de localizar aquí en Spotify, o sea que ya lo tengo ahí en la lista de pendientes. Y para cerrar el episodio, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden conocer un poco más sobre tus proyectos o la web de tu estudio, tus redes sociales? Pues está la página web, que es roskinarquitectos.com. Y luego por ahí, digo, mucha gente ahora se le hace más fácil de repente seguirnos en Instagram, ¿no? Está Roskin Arquitectos en Instagram, y luego también está el mío personal, donde pues, ahí es esta parte que decíamos que, bueno, pues mi vida es mi vida, que tiene que es eso, ¿no? O sea, y a veces subo fotos corriendo, fotos con mi hija, o fotos de arquitectura. Está el Twitter, que tampoco, Twitter no somos muy activos, y Facebook un poco menos, ¿no? Pero bueno, la página web, y aparte con un apellido como el mío, Roskin, creo que cualquier búsqueda en Google está interesante, porque no hay... está mi papá, que fue Premio Nacional de Ciencias, y mis hermanos por ahí, pero no hay muchos Roskin que aparezcan, ¿no? Buenísimo, pues te agradecemos un montón hoy tu tiempo, tu espacio, sumar, traer a la mesa cosas diferentes para toda esta comunidad. Muy agradecidos, toda nuestra gratitud por este momento, por enseñarnos. Hemos aprendido muchísimo. Gracias, Michelle. No, al contrario, que estén muy bien y espero vernos pronto. Bueno, Madrid, me encantaría ya luego que me den una vuelta. Cuando quieras, bienvenido por aquí a mi estudio, aquí tienes tu espacio. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube, y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con compañeros y compañeras, que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.